Muy buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa de Poder TV. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, quien por primera vez hará una rendición de cuentas como Presidenta de la República. Doña Laura, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este programa para poder compartir con los costarricenses una rendición de cuentas. No, encantada, Ricardo, más bien muchas gracias a ustedes porque entiendo que tengo el honor de ser la primera entrevistada en este programa que ustedes están estrenando. Muchas gracias, el honor es nuestro. Gracias. Doña Laura, cuéntenos cómo encontró usted el gobierno de la República el día que usted llegó a la presidencia. Bueno, Ricardo, a nosotros nos ha correspondido gobernar en tiempos complejos, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. El mundo entero está pasando por una de las peores crisis de la economía desde la Gran Depresión de los años 30. De manera que al entrar al gobierno nos encontramos en primer término la gravitación fuerte de esa crisis económica internacional sobre nuestra economía. En segundo término, nos encontramos una situación crítica desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Y en tercer término, nos encontramos también una situación muy delicada de las finanzas públicas, un grave déficit fiscal y algunas instituciones claves como la Caja Costarricense de Seguro Social que estaban al borde del abismo financiero. Frente a estas tres crisis hemos tenido que dar respuestas, que presentar alternativas. En el tema de la seguridad ciudadana es en donde yo diría que hemos conseguido pues el desempeño más reconocido por parte de los ciudadanos. Hemos logrado de manera muy valiente y muy firme enfrentar ese crecimiento de la criminalidad que estaba golpeando el país. En materia de la crisis económica hemos logrado también recuperar el crecimiento de la economía costarricense a las tasas promedios a las que Costa Rica siempre creció. Aspiramos a más, pero por lo menos hemos logrado una importante meta de crecimiento de la economía. Y en relación con el tema de la crisis fiscal, dimos una muy dura batalla. Yo digo que he salvado al menos la responsabilidad histórica de haber puesto todo mi empeño por sacar adelante una reforma tributaria justa, solidaria, que viniera a garantizar la sostenibilidad de los programas sociales que el país tiene. Conseguimos la negociación política, conseguimos la votación, pero la Sala Constitucional pues quiso que esa reforma no prosperara. De manera que ese ha sido básicamente el escenario. Antes de profundizar, porque quisiera que profundizáramos en esos tres temas un poquito más, me devuelvo a algo que usted acaba de mencionar, la parte política. Llegó usted a través del Partido Liberación Nacional, pero como un partido de minoría, si bien es cierto la mayoría, pero un partido de minoría. Entonces también se encuentra en una situación de negociación con las diferentes corrientes políticas en su momento. ¿Cómo le fue en esas negociaciones? Bueno, Ricardo, usted está tocando otro tema que también es un tema que ha gravitado mucho en el proceso de toma de decisiones en mi administración, pero que también, para ser honesta, tengo que decir que ha sido un escenario que se viene agravando ya desde mucho tiempo atrás y que, digamos, ha afectado también la conducción del Poder Ejecutivo desde hace algunas administraciones, que es lo que llamamos la crisis de la gobernabilidad de nuestro sistema presidencial, que básicamente tiene que ver con algo como lo que usted está mencionando. Se elige a un presidente, se le da un mandato muy claro sobre la base de las promesas que uno hace o compromisos que uno asume en campaña, pero se le da una mayoría muy pequeña, por llamarla de alguna manera, en la Asamblea Legislativa, que no es suficiente con las reglas que tenemos del funcionamiento de nuestro Parlamento. No es suficiente esa mayoría para poder conseguir que las leyes más importantes y que siempre son a veces las más controversiales que el país necesita logren aprobarse. Y entonces tiene uno que emprender alianzas con distintas fuerzas políticas a efectos de poder salvar parte de los compromisos que pasan por la Asamblea Legislativa. Y tuvimos que emprender alianzas en el primer año fundamentalmente con el Movimiento Libertario y en el segundo año fundamentalmente con el Partido de Acción Ciudadana, que fue el que nos ayudó a llegar al punto de votación en la reforma tributaria. Después de eso, ¿hubo alguna otra alianza, algún otro elemento que le permitiera sacar adelante la gobernabilidad? Bueno, vamos a ver, hemos tenido que estar obviamente estableciendo alianzas muy puntuales según el tema
que en algún momento determinado nos ha interesado sacar adelante, porque el sistema presidencialista, tal y como está concebido aquí en nuestro país, tiene una gran rigidez, no permite los gobiernos de coaliciones, como sí existen en otros países, en donde una bancada entera del Parlamento puede venir a gobernar con uno y de esa manera garantizar la consistencia en un plan de gobierno. Tal y como está estructurado nuestro sistema político, como le digo, un presidente necesita casi que 38 votos para poder sacar adelante una serie de leyes importantes para el país, y entonces tiene que estar estableciendo alianzas coyunturales con las distintas fracciones legislativas. En algunos temas tuvimos mucho éxito, por ejemplo, en todo lo que ha sido materia de acuerdos internacionales para mejorar el tema del comercio exterior, para garantizar instrumentos mejores de inversión con otras naciones, para garantizar todo lo que ha sido la transparencia fiscal que se nos ha reconocido en nuestra administración. Tuvimos aliados muy importantes en el movimiento libertario, temas también de mejoras regulatorias, de ponerle dientes a la ley de protección al consumidor. En todos esos temas logramos hacer avances importantes de la mano del movimiento libertario. En algunos temas que alcanzaban más bien algunas reformas institucionales o la reforma tributaria, la sacamos gracias a una alianza con el Partido de Acción Ciudadana. Y luego hemos también establecido alianzas puntuales, una de ellas que fue de las más importantes, con el Partido a Acceso Sin Exclusión, el PACE, con quienes logramos un directorio compartido y un año que fue muy provechoso en términos del ambiente legislativo, de manera que hemos de verdad tenido que trabajar en un ambiente multipartidista, en donde sin embargo, pese a ello, pues sí se nos han quedado algunos temas sin avanzar. Regresando a los temas puntuales con que iniciábamos la conversación, el tema de la trocha, que fue de gran significación política en el medio nacional, cuando realmente la que da la voz de alarma sobre la situación es la Presidenta de la República, eso se revierte ante la opinión del país y más bien es una forma de censurarla. ¿Cómo explicarse esa situación? Fue como un boomerang, Ricardo. Fue verdaderamente un boomerang, y viera cómo me cuesta a mí todavía entender el cómo terminamos nosotros verdaderamente asumiendo todo el costo de lo que ahí sucedió, cuando precisamente lo único que me movió a mí fue un deseo de transparentar una situación que en el momento mismo que me la denuncian me pareció de gran gravedad. No solamente porque se manosearon recursos públicos, y siempre que se manosean recursos públicos, uno como presidente tiene la obligación de dar un paso adelante y ser uno el que denuncia, sino porque además estábamos hablando de una obra de gran importancia en la defensa de la soberanía de nuestro país. Y en consecuencia, tal y como lo dije, ese día que salí a contar al país lo que yo me había enterado, porque alguien me lo había venido a denunciar, en consecuencia era casi un acto de traición a la patria, de una obra que estábamos celebrando, que nos había costado recursos efectuar y que además verdaderamente es una obra que marcaba un punto de inflexión en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Hay quienes me preguntan, ¿volvería usted a hacer lo mismo? Bueno, viene que a veces hasta dudo si yo debería haber hecho lo que hice, pero posiblemente estoy segura que de llegar al mismo momento lo volvería a hacer, porque en el fondo lo que hice fue denunciar lo que ahí estaba pasando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Es muy probable, y son hipótesis, que la maledicencia de algunos, porque sí existe, desgraciadamente en la política, existen los celos. Y el deseo... Don Luis Alberto Monge decía que los celos en política son más fuertes que los de las mujeres. Bueno, yo creo que debe ser así. Bueno, yo le podría hablar de los celos hacia los hombres desde el punto de vista de la experiencia por lo menos mía, pero yo soy incapaz primero de sentir celos a ese punto, a ese nivel, a ese extremo, esos sentimientos de encono, de desear y de querer hacerle el mal a la gente o que a la gente le salgan mal las cosas. Yo por lo menos no los puedo sentir así, ni en el amor ni en la política. Pero
pero por lo menos sí le puedo decir que desgraciadamente hay gente que pareciera que lo quiere así. Y cuando algunos sectores se enteraron, y así lo vieron, de que esa iba a ser una de las obras más emblemáticas de mi administración, creo que quisieron ir mucho más allá de lo que ahí ocurrió. Y empezaron a hablar un día sí y otro también de cada uno de los detalles de esa obra que, por supuesto, en el momento en que denunciamos esos hechos era una obra inconclusa, porque así se había diseñado en etapas, queriendo ya no solamente decir que había habido corrupción, sino que había habido todo tipo de desmanes para hacer de esa la peor obra que se había construido en el país. Y eso es falso. Yo seguiré defendiendo la validez de esa obra hasta el último día de mi gobierno y seguiremos contra todas las fuerzas posibles impulsándola, porque esa obra la necesitan los pobladores de esa zona y la necesita la soberanía nacional. Indudablemente. El segundo tema del que estábamos conversando es el de la caja. Es otra situación que usted se encuentra y prácticamente le estalla en las manos. ¿Cómo atender algo que los costarricenses piensan o pensamos que está todo resuelto, que la caja del seguro está preparada para brindarnos la salud, la prevención y después la pensión? Y todo el mundo entra en pánico cuando nos damos cuenta de que había una crisis. Y con justa razón, si hay una institución que ha sido fundamental para garantizar nuestra equidad social, para garantizar el ambiente de armonía político de Costa Rica, para garantizar ese recurso humano que tanta competitividad le da a Costa Rica, ha sido precisamente la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social. De manera que imaginar a Costa Rica sin la Caja es imaginar otra Costa Rica, a la que hemos, digamos, conocido usted y yo y otras generaciones hacia atrás. Fue verdaderamente uno de los momentos más duros para mí, para mi administración, porque nunca imaginamos que íbamos a encontrar esa situación. Ya para entonces, para cuando yo empiezo a recibir los primeros informes de que la Caja estaba en serios problemas para pagar deudas, para pagar una serie de obligaciones financieras, ya nosotros habíamos iniciado el gobierno, ya teníamos 6, 8 meses de haber empezado el gobierno. Y ya para finales de 2010 estábamos con serios problemas en la Caja. Fue cuando le sugerí a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social que procuráramos encargarle a un ente absolutamente neutral, para que no se pusiera en duda lo que de ahí iba a salir, un análisis financiero a profundidad y poder en consecuencia tener todos muy claros cuál era la situación financiera de la Caja, porque hasta dudábamos de quienes venían al frente del manejo de las finanzas públicas, de las finanzas de la institución. Entonces le pedimos la colaboración a la Organización Panamericana de la Salud, quienes nos ayudaron, y bueno, el país recuerda esa cadena de televisión en donde yo tuve que anunciar esa pésima noticia, decirle a los costarricenses, tenemos una institución quebrada. La Organización Panamericana de la Salud, Ricardo, nos dijo que de seguir las cosas como estaban, es decir, de no hacer nada, para el año 2012 la Caja iba a cerrar con un déficit financiero cercano a los 200.000 millones de colones. Eso fue en el año 2011. Pues bien, el gobierno de la Caja, su presidenta ejecutiva, los gerentes, la junta directiva y el gobierno, decidimos tomárnoslo muy en serio. Empezamos a poner orden en la Caja, saldamos las deudas históricas que el Estado no había pagado a lo largo de muchísimos años. Y se tomaron medidas muy duras, muy difíciles. Tuvimos muchas huelgas, tuvimos muchos paros. Pero vea usted que tan solo en un año llegamos a economizarle 1 millón de días de incapacidades injustificadas a la Caja, gracias a muchas de las medidas de ordenamiento que fuimos adoptando. Y eso hizo que el año 2012, en lugar de cerrar con esos 200.000 millones de déficit financiero, logramos cerrar con un leve superávit y permitirle a la Caja también poner en orden sus cuentas. Y un equilibrio. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con ustedes.